Vamos a orar, ¿les parece? Padre, te damos gracias esta noche, Señor. Gracias porque nos has traído con bien. Gracias porque podemos ver a los hermanos. Gracias, Señor, porque has dado tu palabra y hoy queremos escucharte, Señor. Queremos pedirte que tú guíes nuestras vidas, Señor, que tu palabra sea implantada en cada corazón, Señor, que lo que tú has hablado a mi corazón, Dios, por favor, tú lo traigas a todos mis hermanos, Señor, a la iglesia, Padre, y que dé fruto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, primero que nada es bueno estar con ustedes, es bueno predicar la palabra, lo es. Pero hay algo que siempre pasa con el predicador, es que la palabra siempre habla primero al que... Y ahí me dijeron, ¿sabes qué vas a compartir? Y dije, bueno, pues perfecto, ¿no? Pero no me había dado cuenta cuál era. Y sí hubo un golpe en mi corazón. Hubo un golpe en mi corazón porque para que Dios pueda... Dios trata primero, ¿no? Entonces, sí fue difícil, pero bueno. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 10. Vamos a leer el día de hoy, esta noche, del versículo 25 al versículo 37. Estamos en la serie El Mesías y su Iglesia. Y el título de esta enseñanza no hay que cambiarle nada, es el buen samaritano, es el buen samaritano. Es difícil hablar de actitudes compasivas, dignas de mencionarse, y no traer a la memoria la parábola del buen samaritano. Es imposible. Esta es una de las parábolas más conocidas dadas por Lucas, y eso es un tesoro para nosotros. Lucas es el único que menciona este acontecimiento de los demás autores. En Mateo 22:37 y Marcos 12, del 29 al 31, hay hechos similares, abreviaciones de la ley, pero no hablamos del mismo evento esta noche. En Mateo y Marcos es Jesús quien hace alusión al resumen de la ley, cuando Lucas es el experto, en Lucas es el experto quien lo hace. La pregunta, por ejemplo, en Mateo y Marcos es ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y aquí es ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? El mayor contraste que encontramos en esta parábola está hecho por Jesús al exponer los rituales sin sentido de una religiosidad muerta, corrupta, con la práctica eficiente del amor. Gráficamente, él muestra un reflejo de la indolencia e hipocresía de la religiosidad judía, que decía amar a Dios y amar a su prójimo. La parábola dada por Lucas acerca de la brutal golpiza del viajante que se dirigía a Jericó es un hecho que probablemente ocurría a diario en los alrededores. Según la parábola, este hombre que viajaba solo fue atacado por salteadores. No tenemos más informes sobre este hombre que los acontecimientos de este viaje. No sabemos su nombre e ignoramos su raza. Esto sería propio de Lucas, porque en el Evangelio siempre presenta a Jesús como Salvador de todos los hombres. Sin embargo, la historia implica que era judío. Mucho del punto y fuerza de este relato depende de este hecho, de que él era judío. Hay varios puntos, hermanos, que vamos a tocar hoy. Para los que están anotando, hay 5 puntos principales. Uno de ellos es que hubo una pregunta con malas intenciones. Una pregunta con malas intenciones. Punto número 2, la perspicacia y sagacidad del Señor, orientando al experto en la ley. Es la perspicacia y sagacidad del Señor orientando al experto en la ley. Punto número 3, tenemos el miedo del intérprete y su autojustificación. Tenemos una historia jamás olvidada y tenemos una verdadera pregunta. Si me acompañan, vamos a leer el capítulo 10, versículo 25. Dice, 25, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás.
Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pero también un levita, asimismo, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres, te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Versículo 25, donde dice, atención, un experto de la ley se le presentó a Jesús para ponerle a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer para poseer la vida eterna que Dios prometió? Si recuerdan, en el texto anterior vimos el regreso de los 70, los cuales exclamaban gozosos por la autoridad que les había sido dada. Jesús los amonesta diciéndoles que mayor gozo es tener escritos sus nombres en los cielos, ¿se acuerdan? Capítulo 10, versículo del 17 al 20. Después inmediatamente Él nos dice que Jesús se regocijó y alabó al Padre. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Había dicho que sus discípulos estaban oyendo cosas mucho mayores que las que habían sido reveladas a los profetas. Esto fue en el versículo 21 al 24. Si podemos encontrar algún vínculo con el texto anterior y podría ser que el experto de la ley se incomodó al oír que Jesús decía a las 72 personas que estaban anotadas en los cielos y que tuvieran una mayor revelación que los profetas, pues Jesús les acababa de decir que habían heredado la vida eterna, ¿se acuerdan? Para él se debía hacer mucho más de lo que habían logrado estos para recibir este regalo. Ahora, trasladémonos un poco más a esta escena. Jesús está enseñando a la gente todo el tiempo. De pronto, un experto de la ley se pone de pie y hace una pregunta. Él estaba claramente sentado con los demás y se puso de pie. ¿Para qué fue que se puso de pie? Lo hizo para llamar la atención y efectuar su pregunta, pero el propósito de esta pregunta fue desacreditar a Jesús principalmente y fue dejarlo en ridículo ante los oyentes. Ahora, es necesario para nosotros saber qué es un intérprete de la ley. Los intérpretes de la ley eran considerados escribas, eran hombres que se dedicaban arduamente al estudio de la ley de Dios. Ellos eran hombres versados en el Pentateuco y en la ley de Moisés. Los intérpretes de la ley, hermanos, son también mencionados en la Biblia como escribas. Ellos decían que la ley era divina, por lo tanto, todo tenía que encontrarse en ella. Si algo no estaba bien claro, decían que se hallaría de manera sobreentendida o implícita. Por eso sacaban conclusiones acerca de la ley, haciendo una regla y una norma para cada cosa de la vida. Los judíos ortodoxos tomaban estas interpretaciones exageradas como verdadera religión y servicio a Dios y veían el cumplimiento de estas reglas como un asunto de vida o muerte. Y su destino en la eternidad, pues dependía de ello. La pregunta del intérprete es, ¿qué es lo que tengo que hacer para impresionar a Dios y así ganarme la vida eterna? Si nosotros vemos la pregunta a primera vista, podría parecer una pregunta inocente o piadosa, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ganarme la vida eterna? Pero sus verdaderas intenciones era poner una trampa en los pies en los pies del Señor. Este maestro de la ley había dispuesto en su corazón tentar a Jesús. Con una cuestión, esta cuestión era muy polémica dentro de las discusiones rabínicas. Esta no era una búsqueda honesta por la verdad. No le estaba preguntando sinceramente qué tengo que hacer para ganar la vida eterna, sino le quería tentar. Así como otras personas que hemos visto en la Escritura, como no tentándole, pero con una búsqueda de esta cuestión. Por ejemplo, el rico, ¿se acuerdan del rico? El joven rico que fue y le preguntó, ¿cómo puedo ganarlo? ¿Cómo puedo tenerla? También el Nicodemo, en Juan 3 también. Y esa pregunta es algo que todas las personas se deben de preguntar, pero esta no era una investigación correcta por parte de él. Este hombre solo quería probar a Jesucristo. Ahora, si bien es cierto, esta pregunta debe de parar el reloj de toda persona,
debe de parar el mundo. ¿Cómo puedo yo tener o heredar la vida eterna? Cada persona debe de hacerse esa pregunta en su vida. Cualquier otro asunto puede tomar un segundo lugar, como qué puedo comer, qué puedo beber. Es importante, pero no como cómo puedo obtener vida eterna. Ahora, todo judío y mucho más un escriba pensaba que la vida eterna podía llegar a ganarse o merecerse. Y aquí el énfasis de sus palabras. Dice, ¿haciendo qué? Él erraba en el modo en el que podía tener la vida eterna. Estaba enfocado en obras. ¿Qué debo hacer la vida eterna? O podemos decir, habiendo hecho qué cosa, heredaré la vida eterna. El argumento del cual estaba partiendo el intérprete eran obras. Enfáticamente eran obras. Y Jesús le contesta con su propia manera de entender, llevándolo a la ley. Jesús no es la primera vez en la que él mostraba la manera en la que enseñaba a su entrevistador o a la persona que era trasladándolo a su mismo territorio. Y así lo hace el Señor con nosotros, ¿no? Es bien tierno, va y nos enseña. En este caso, al escriba, al intérprete de la ley, se mete en sus terrenos para poderle enseñar. Ahora, este aspecto de la ley obviamente era algo que él conocía muy bien y su fin pues fue iluminarlo, ¿no? En el versículo 26 leemos, ¿qué es lo que está escrito en la ley? Le preguntó a su vez Jesús, ¿qué has aprendido tú o cómo la lees? Si había una respuesta en la ley para esta pregunta, él era la persona indicada para saberlo. No había otra persona más calificada ahí o que pudiera responder esta pregunta. Era la persona adecuada para hacerlo. Ahora, es necesario destacar el hecho de que Jesús tratara acerca de la ley con alguien así de especializado en el tema. Porque allí donde lo envía era el terreno de su especialidad. Le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Ya que su deber era interpretar la ley. Su actividad consistía en conocer datos de ella y su correcta interpretación. La pregunta de Jesús le devuelve el reto. Casi le dice, tú eres el experto. Has pasado la vida estudiando la ley, dímelo tú a mí. También podemos notar que Jesús evade de manera asombrosa la pregunta del experto y en vez de responderle con su misma pregunta, le hace otra pregunta. En vez de darle la respuesta que él esperaba, le hace otra pregunta. También podemos notar, hermanos, que cuando le dice, ¿qué es lo que está escrito en la ley? Él de manera directa le está diciendo que no le está enseñando una nueva doctrina. ¿Se dan cuenta? Él lo remite inmediatamente a la escritura, lo remite a la ley. No le enseña nada nuevo, sino lo guía hacia las escrituras. Y le dice, voy a estar dialogando contigo en tus terrenos. Él se apega de manera tajante a los principios básicos de la ley. Acompáñame a Mateo 5:17. Dice Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Se dan cuenta? Él está cumpliendo, él lo remite y lo lleva hacia la ley. Esta respuesta de Jesús sirve para dirigir la discusión hacia las Escrituras. Este era el fundamento de la vida judía y al mismo tiempo nos está garantizando y testificando a nosotros la confianza en ellas. ¿Se dan cuenta? Siempre nosotros vamos a la palabra, siempre la palabra es la que nos habla. Si Dios nos va a hablar a través de la palabra. Y si nosotros le queremos conocer, ¿a dónde vamos? A la palabra, siempre es a su palabra. Es admirable y es reconocible el gran honor que otorga Jesús a la Biblia. Remite al intérprete a las Escrituras como la única regla de fe y conducta. No pregunta acerca de qué cree él o qué dice la iglesia judía a través de la vida eterna. No le hace esta pregunta. Y ahí es donde nosotros podemos tomar un gran ejemplo. Nosotros no tenemos que preguntar qué es lo que... Tenemos que preguntar qué es lo que dice Casa de Oración, qué es lo que enseña Casa de Oración, pero todo lo que se enseña tiene que estar, nuestra responsabilidad es verlo a la luz de las Escrituras y checar que eso sea lo mismo, ¿no? Que eso sea lo mismo. Entonces no importa quién es el que predica, lo importante es que todo lo que hable vaya dirigido hacia las Escrituras, siempre. Y eso está bien, ¿no? Porque así no nos desviamos, no nos andamos confiando en otras cosas más que en su palabra. Entonces, toda la plática toma de repente un rumbo hacia las Escrituras. Ese es un punto fundamental de nuestro cristianismo.
Si nosotros, no hacemos esto, más bien si escuchamos a alguien que no está predicando la palabra, nosotros tenemos todo el derecho para correr de ahí. Siempre, siempre. ¿Ok? En el versículo 27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Después de que Jesús le hace la pregunta, ¿cómo la lees? ¿Qué es lo que está escrito? El intérprete da una afirmación correcta a lo que menciona Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también menciona la segunda parte de Levítico 19:18, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta colección de versículos constituye una de las más antiguas piezas de la adoración del pueblo judío. Ellos los repiten 2 veces al día. Por lo tanto, a nosotros no nos debería de sorprender que se encuentren los pensamientos del escriba. Imagínense ustedes, él durante toda su vida los ha repetido, desde pequeño. No es algo que él no recuerde, él lo tenía siempre fresco. Él ha memorizado desde pequeño grandes porciones de la escritura, grandes porciones de la escritura. Y esto era algo que él tenía, pero más fresco que nada. Entonces, por eso es que él da su respuesta inmediata. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la raíz de la verdadera religión, amar al Señor con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo. El amor de Dios debe ser con todo nuestro ser y el amor hacia nuestro prójimo no puede y no debe de ser de ninguna manera menor al amor que nosotros sentimos, al amor nuestro. Ahora, los judíos estaban familiarizados con esta repetición, lo leen siempre en las sinagogas, en oraciones matutinas y vespertinas, y se le denomina a esta sección, se le denomina la Shema. El conocimiento religioso que tenía el pueblo de Israel a comparación de los pueblos paganos nos muestra los grandes privilegios y principios que disfrutaban. Sin embargo, el conocimiento y las palabras dadas por él muestran que eran solamente superficiales e intelectuales. Él hablaba de amar a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a él mismo, pero a su vez se encuentra queriendo hacer daño a Jesucristo, tentándole y preocupándose por justificarse y aparentando ser un hombre compasivo. Él no era compasivo. No existe nadie que ame a Dios como él lo merece. No existe nadie. Aquel que dice, yo amo a Dios con todo mi corazón, el mejor de nosotros que puede decir eso va a ser culpable. Nadie ama a Dios como él lo merece. Nadie, no amamos de esa manera a Dios. Nuestra debilidad e incapacidad por amarle a Él como Él lo merece nos debe de llevar más y más a su misericordia y gracia y a un mayor arrepentimiento. Él y solamente Él es digno de ser amado. ¿Se dan cuenta cuando nosotros vemos que no amamos a nuestro Dios como Él se merece? Eso nos lleva a ir a su misericordia y gracia. Él es el único ser que es digno de ser amado. Ahora, el hecho de que él mencione una cuádruple cita no se refiere a las capacidades humanas, sino a remarcar la totalidad de la rectitud e integridad del tipo de amor que es demandado. Cuando dice, lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, esa cuádruple declaración no hace alusión a las capacidades o habilidades del hombre, sino que nos lleva a la calidad de rectitud e integridad con la que Dios demanda ser amado. Ahora, de igual forma, para nosotros sería un error, hermanos, mencionar que el amarse a uno mismo vaya dirigido a un egocentrismo, ¿no? Como se nos dice, tú debes de amarte a ti primero y luego amar a los demás, ¿sí, no? Esa es una mentalidad que se usa mucho en el mundo. No está dirigido hacia esto, sino que propone a nosotros como creyentes medir nuestro amor a otros o por otros conforme a lo que desearíamos nosotros mismos ser amados. ¿Sí me entienden? O sea, debemos de amar a los demás de la misma manera como nos gustaría ser amados, ¿de acuerdo? Ahora, en el versículo 28 él le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Aquí Jesús aprobó su respuesta. Nosotros nos podemos trasladar cuando él le dice,
amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y a mi prójimo como a mí mismo. Y podemos imaginar los ojos que puso él. Le dijo, correcto, haz esto y la vida es tuya. Es lo que le dijo, haz esto y la vida es tuya. Poniendo tal énfasis en esto como para indicar que sin expresarlo dónde residía la dificultad para el pecador y así confundiendo al mismo intérprete, como ya los confundí yo. Es esto, él está diciendo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, a mi prójimo. Y Jesucristo le contesta, correcto, haz esto y la vida es tuya. Ahora, el hombre aquí estaba listo y dispuesto para esperar su debate. Ellos eran lo que hacían todo el día. Le gustaba discutir, pelear. ¿Cuánto les gusta pelear aquí? A nadie, gracias a Dios. Él estaba esperando su debate. Él quería un debate con Jesucristo. Él quería tener una discusión con él. Él estaba acostumbrado durante muchos años a llevar largas discusiones, durante horas, por cosas semejantes a estos temas. A lo cual la respuesta aquí dada por Jesús es que si algún ser humano en alguna manera pudiese cumplir la ley del amor a la perfección, obtendría vida eterna. Eso es lo que le está diciendo. Que si algún humano en alguna manera pudiese cumplir la ley, obtendría la vida eterna. Ahora, estas palabras no deben significar necesariamente que si un hombre viviera, estas palabras deben significar necesariamente que si un hombre viviera genuinamente según el nivel descrito en la fórmula citada por el intérprete de la ley, sería justificado de por vida. Si un hombre cumpliera todas las cosas al pie de la letra, ¿ustedes creen que sería justificado de por vida? Es claro que ningún hombre ha vivido así. ¿Ustedes conocen a alguien? Conozco a uno, nada más. Es claro que ningún hombre puede vivir de esta forma y que por consecuencia nosotros necesitamos la justicia de otro. Necesitamos la justicia que es de Cristo. A este punto llevaba nuestro Señor al intérprete de la ley. ¿Se acuerdan? 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Filipenses 3:9 dice que no seamos hallados en él por la justicia que es por la ley, ¿no? Por las obras, sino la que viene por la fe de Cristo. ¿De acuerdo? Esa justicia que Dios da a aquellos que creen en Cristo. Es una justicia que solamente viene de Dios. Ahora, acompáñenme rápido a Romanos 7:12. Dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es ¿qué? Santa. ¿Y el mandamiento cómo es? Santo, justo y bueno. Santo, justo y bueno. En Gálatas 3:12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Ahora, Pablo, él decía, ¿cuál era la respuesta? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. A la luz de este y demás textos como Gálatas 3:12, la respuesta de Jesús puede sonar un poco legalista, ¿no? Puede sonar un poco legalista. Haz esto y vivirás. Es como si Jesús enfocara la cuestión, es legalista, pero no es así cuando se considera en relación con el contenido que lleva toda la enseñanza. La ley dice, amarás a Dios con todo tu corazón y tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Es como si Jesús enfocara la cuestión desde el punto de vista legalista de este escriba. Le está diciendo, estás parado sobre la ley. Vamos a trasladarnos un poquito ahí. Le dice, estás parado sobre la ley. Esa es tu postura. Eres un maestro de la ley. Estás buscando la justificación ante la ley desde tu punto de vista. Aquí está tu oportunidad. Ok, aquí está tu oportunidad. Haz esto y vivirás. Deja de hacer esto y morirás. Yo, cuando estoy leyendo el texto, fue inevitable ponerme en los pies del escriba, ¿no? Le estoy diciendo, ok, tu punto de vista es este. ¿Quieres pararte ahí? Ok, perfecto. Esta es tu oportunidad. Hazlo todo y tienes vida. Pero deja de hacerlo y mueres. ¿Se han sentido alguna vez que un frío les recorre la espalda? Aquí estaba. El escriba es un erudito de la ley y sabe lo que se requiere. Él empezó a cuestionar a Jesús preguntándole qué es lo que debe hacer para ganarse la vida eterna. Ahora Jesús le dice lo que debe hacer, pero él ya sabe esto. Le dice lo que él ya sabe que debe hacer. El problema aquí es que el intérprete no ha reconocido su corazón, la necesidad por misericordia, y se sentía condenado por la segunda regla, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Su amor hacia Dios era débil, pero más visiblemente se notaba su falta de amor hacia su prójimo. Entonces decide por lo contrario y busca justificarse. ¿Cuántas veces no le predicamos a alguien y le decimos el Evangelio? El Evangelio de una manera sencilla. Tú eres pecador, has faltado la ley de Dios, tú mereces el infierno. No tienes otra salida más que confiar en Cristo. El hombre que vivió perfectamente, sin pecar, y ganó la salvación por ti. Derramó su sangre en el madero y Dios lo destrozó en esa cruz para que su justicia fuera imputada a ti, para que tú fueras declarado inocente por algo que tú no hiciste. ¿Y cuántas veces no se lo explicas de una manera bien sencilla? A veces tratas de explicarlo más sencillo cada vez y los corazones se cierran muchos y se justifican. Y estamos bien familiarizados con esas justificaciones, como yo no soy tan malo, yo no he pecado tanto, yo no hago, es bien conocido, yo no hago daño al prójimo, ¿no? Yo amo a la gente, yo no hago mal. Esto fue lo que pasó con él. En vez de ir a la misericordia de Dios, optó por la otra puerta, justificarse. Justificarse. Pero esto nos lleva al tercer punto, el miedo del intérprete y su autojustificación. El versículo 29 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿qué dijo? ¿Y quién es mi prójimo? No me lo imagino, cuando lo estaba leyendo me lo imaginé bien. Jesús está enseñando, después de haberles enseñado, ¿no? A los 70 hombres, de haber hecho milagros, de haber hecho prodigios, les está enseñando a los demás y están sentados y de repente se para este hombre de una manera hipócrita, le hace la pregunta, Dios le contesta con otra pregunta, él se saca de onda, no sabe qué hacer y se autojustifica y le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí se lo imaginan? De una manera bien hipócrita, ¿quién es mi prójimo? Él ha sido descubierto por Cristo, sabe que su amor por Dios está corto, pero nadie puede ver esto. Y eso es bien, nadie puede ver esto ya que él se ha cubierto bajo un manto de hipocresía, pero visiblemente su amor hacia los demás o su falta de amor hacia los demás era notorio, ¿no? A veces ustedes no saben si yo amo a Dios, cómo amo a Dios. Yo puedo estar aquí y puedo levantar mis manos, pero ustedes, es difícil, ¿no? Decirse, pero ustedes pueden ver, por ejemplo, cada persona, cómo amamos al prójimo, ¿no? Estamos bien cortos ahí. Estamos bien cortos ahí. Él era conocido en donde él estaba, ellos le conocían a él. Ahora, el propósito verdadero de este hombre nunca fue aprender, sino poner piedras en el camino de Jesús y seguir aparentando ante la gente. Él les hace una nueva pregunta acerca del tema más viejo. ¿Y quién es mi prójimo? Ese tema no era un tema nuevo. Ese tema era un tema que ellos discutían y discutían y discutían y así. En este punto el intérprete reveló su temor a ser expuesto. La pregunta de Jesús había golpeado su corazón. Había dadole un golpe, una estocada en el corazón. Preguntó lo que ya sabía y quedó en una encrucijada, a lo que hábilmente, él se escabulle con su pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Este tipo de preguntas, mis hermanos, a los rabíes les encantaba discutirlo, les encantaba. Ese tipo de debates a veces podía representar una auténtica devoción a la ley. Podría parecer una auténtica devoción, pero siempre se dirigía o se descomponía y se tornaba en un mero adiestramiento académico, nada más. Se tornaba hacia ese punto. Al debatir la ley tan continuamente, ellos se daban el lujo ilícito de aplazar el tener que observarla y por ende obedecerla. Tanto le discutían, tanto peleaban en ello, que como no se hacía una resolución en ellos, o más bien no querían entender, lo aplazaban y por tanto no lo observaban y por tanto no lo obedecían. Existían varias opiniones entre los judíos. Algunos cambiaban el mandamiento diciendo, fíjate, decía, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El punto de vista más aplaudido era este, ama a tu prójimo israelita, ama a tus hermanos de casa de oración. Perdón, pero lo tenía que decir. Es que yo fui lo primero, ¿no? O sea, era una actitud así, ama a tu hermano israelita, a tu prójimo israelita. Y los fariseos aún decían así,
Ama a tu prójimo, el fariseo. Tómela, ya ustedes hagan conclusiones ya. En Juan 7:49, acompáñenme rapidito. Juan 7:49, por favor. Dice, aquí hay una discusión. Está bastante largo, no vamos a meternos ahí ahorita, pero dice, en el versículo 49 dice, mas esta gente que no sabe la ley, ¿qué le decía? Maldita es. Esta gente que no sabe la ley está maldita. Los fariseos se creían tan superiores que despreciaban a los demás. Y los rabinos veían a las personas comunes como una manada de ignorantes. Los consideraban condenados por no seguir su grupo y creencia. Aquí sí está bueno hacer una pausa, ¿no? Hacer una pausa tocando otra vez el punto. O sea, no podemos hacer a un lado a las demás personas que no se congregan con nosotros, ni a los que no piensan lo mismo que nosotros. No podemos hacerlos a un lado. Podemos mantenernos firmes en cuestiones que son que no, ni siquiera no se pueden discutir, ¿no? Doctrinas esenciales. Pero a lo mejor alguien no tiene pero no podemos hacerlos a un lado. Y tampoco hacer a un lado a las personas que no conocen. No nos hemos olvidado dónde estábamos nosotros, ¿no? No podemos. Los consideraban condenados por no seguir su grupo y creencia. Ahora, los escribas y fariseos tenían una opinión dominante de qué era su prójimo, o que su prójimo más bien era alguien justo, y los pecadores como malvados, prostitutas, publicanos, gentiles, y sobre todo, los samaritanos. Debían ser odiados por ser enemigos de Dios. La idea principal y prevaleciente de este pensamiento estaba basado en una interpretación de Salmos. Salmos 139, 21 y 22. ¿Quieren ir? ¿Me acompañan un momentito? Salmos 139, 21 y 22. Es importante ir ahí porque esta era una de las cuestiones con las cuales ellos se apoyaban para tener estos pensamientos. Salmos 139, 21 y 22. Dice, ¿no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Amar la justicia nos va a llevar siempre a aborrecer el mal, siempre. Si amamos la justicia, vamos a aborrecer el mal. Si nosotros amamos, tenemos que odiar lo malo, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que odiar, por ejemplo, los asesinatos. Tenemos que odiar todo lo corrupto. A mí una de las cosas que más me golpeó últimamente fue la noticia del niño, ¿no? El niño que mataron, ¿no? A mí me golpeó mucho el hecho de este pequeño que le hicieron ese daño, ¿no? Jugando, lo golpearon y lo mataron, ¿no? Nosotros tenemos que aborrecer eso, tenemos que aborrecer eso. Tenemos que aborrecer el aborto, tenemos que aborrecer eso, pero no lo tomamos de una forma personal. O sea, amar la justicia nos lleva a aborrecer el mal, pero jamás quiere decir que una persona justa deba aborrecer a los pecadores. Nosotros no nos podemos poner en esa postura jamás, jamás. Nosotros no podemos aborrecer a los pecadores, porque nuevamente no se nos olvide dónde nos sacó Dios. Un odio hacia lo degradante y corrupto es genuino, está bien, hermanos, pero jamás un odio personal o vengativo hacia otras personas. Jamás. Jesús nos lo enseñó en Mateo 5:43. No tienen que ir, si los que quieran ir, está bien rápido. Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es lo que se nos enseñó. Amar a los que nos maldicen. Es difícil, ¿no? Es difícil a los que nos tratan mal y después orar por ellos, doblar las rodillas y pedirle que Dios les bendiga. A veces muchos hermanos pueden quedar atorados en eso durante un tiempo, días, semanas, meses o años, por no perdonar. Cuando eso puede salir, podemos salir bien rápido de ahí. Cuando alguien nos hace un mal, nosotros tenemos herramientas, tenemos armas que Dios nos ha dado. ¿Y un arma cuál creen que sea? Sacar una metralleta y no, meternos en el baño, por ejemplo, y orar por esa persona que nos hizo un daño. O meternos en nuestro cuarto y orar por él. Dios me hizo daño, pero perdónalo, ayúdalo, bendícelo. El aborrecimiento del pecado nos debe llevar a una tristeza compasiva por la condición del pecador. Ahí es donde nos debe dirigir. Si nosotros aborrecemos el pecado, eso nos debe llevar a una tierna y compasiva súplica hacia el pecador.
Los fariseos, imagínense, hacían alarde de este odio como una virtud. Ellos presumían eso, anulando el segundo y más grande mandamiento, que es amar a tu prójimo. Entonces él dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Cómo puede él obedecer el segundo mandamiento sin saber quién es su prójimo? Él desea aprender a parecer como un hombre justo, creía que estaba en el camino directo al reino de Dios, pero no lo estaba. Él no lo estaba. Él consideraba que sus prójimos eran sus hermanos israelitas o los que estaban en su grupo, en su élite, ¿no? La palabra usada aquí para prójimo es la palabra plesión. A los que estén escribiendo es plesión, cuyo significado significa vecino, compañero, junto y prójimo. ¿Cuántos tienen vecinos, compañeros, juntos y prójimos? Aunque les tiren la basura al lado. Es difícil, ¿eh? Pero está cercano a nosotros, ¿no? Nuestro vecino. No, de veras, en eso sí hay que tener un énfasis, amar a nuestro vecino. Él habita confiado a nuestro lado. Tenemos que... a veces nos toma más tiempo menos tiempo, ¿no? Recoger la basura, y te metes y haces tu berrinche adentro, que decirle algo, ¿no? Después te arrepientes, llega el Espíritu y ya sabemos, ¿no? Con su pregunta, este intérprete de la ley está poniendo sus límites a la palabra prójimo. Él pone sus límites. Para mí prójimo es esto. Razonando que no todos son sus prójimos, con este pensamiento podría bien él excusarse para cumplir la ley de amar al prójimo como a uno mismo, en la cual él se hallaba en la falta. Él se hallaba en esa falta. Si nosotros analizamos históricamente, veremos que en el Antiguo Testamento había un fuerte énfasis en la separación de Israel a las gentes a su alrededor. Ahorita está muy largo, pero en Deuteronomio 7, yo estoy seguro que Dios les va a hablar. Deuteronomio 7, chéquenlo en casa, pero ellos se basaban en esto, ¿no? Había un fuerte énfasis en separarse de Israel de los demás pueblos. El mismo capítulo también, por ejemplo, que requiere amar al prójimo, también dice, Levítico 19:18, no dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero en ese mismo capítulo, en el versículo 34, dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinar entre vosotros, y ámalo como a ti mismo, porque peregrinos fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Él sabía esto, ¿ustedes creen que no? Él sabía esto, él conocía eso, él lo sabía. Esto amplía bastante la definición del prójimo, un hecho que el escriba conoce muy bien. Ahora, Jesús está a punto de llevar la definición de lo que es un prójimo mucho más allá de lo que él podía imaginarse, mucho más allá. Él no estaba listo para lo que Jesús le iba a decir. Y la verdad, cuando yo leí el texto tampoco estaba listo, tampoco. Porque irremediablemente, cuando tú abres el corazón, Dios habla, ¿no? Dios habla y de repente un texto, ¿no? Nos pasa que decimos lo conocemos, te das cuenta que no lo conocías, no lo conocías. Para los que están anotando, es el punto, una historia jamás olvidada. Aquí es donde realmente empieza la pesadilla del escriba. Versículo 30 dice, respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Nuestra historia va a dar lugar en algún punto del trayecto entre Jerusalén y Jericó. Este era el camino público principal de Judea, ya que comunicaba las dos ciudades. La carretera de Jerusalén a Jericó era notoriamente peligrosa. Era muy peligrosa. Jerusalén estaba más o menos a 800 metros sobre el nivel del mar, el mar muerto, cerca del cual estaba Jericó, que estaba a 400 metros bajo el nivel del mar. Así que más o menos en una distancia de 30 kilómetros entre Jerusalén y Jericó, había una pendiente o una bajada de 1200 metros. Era una bajada de 1200 metros en 30 kilómetros nada más. Era un completo descenso. Me imagino al pastor diciendo, ahí te llevo con la subida, ¿eh? No sé. Era una carretera bastante estrecha, estaba bordeada por rocas, con revueltas que le hacían el terreno abandonado para los bandoleros. ¿Alguna vez has estado en un lugar así donde dices, aquí te mueres y no te encuentran? Pues, al menos no en un rato, ¿no? Jericó estaba situado más o menos a unos 25 kilómetros al noreste de Jerusalén y unos 8 kilómetros al oeste del Jordán.
El territorio entre estas dos ciudades era áspero y en muchas partes era desierto. Aunque el camino era transitado con frecuencia, se trataba de una de las más importantes rutas de Palestina. Lo escabroso del suelo y el número de viajeros que pasaban por allí lo habían hecho un abrigo de bandidos. Esta historia también podría haber sido un incidente actual en el camino a Jericó más que una parábola. Era algo que ocurría muy seguido. Ocurría tan seguido. Y como es así, el maestro hizo definitivamente una buena elección al tomar este punto. Porque cada punto en la historia encaja perfectamente con la lección que estaba tratando de enseñarle. El camino entre estos dos lugares pasaba por un país salvaje y rocoso que era famoso por estar infestado de atracadores. Quizá haya tenido este viajante una urgente necesidad, no sabemos, la Biblia no nos da más detalles acerca de esto, pero lo que sí nos podemos ver es que fue imprudente su partida. El recorrer el camino de Jerusalén a Jericó a solas, sabiendo que era así de peligroso, fue imprudente. Así que cuidado, no seamos imprudentes. Menos si este hombre llevaba mercancía de valor, a lo mejor tenía que ir a alguna otra parte, ¿no? Tenía que ir a pagar algo, no sabemos. Los viajeros solían ir en convoys o en caravanas. Este hombre estaba corriendo definitivamente un riesgo innecesario. Era un riesgo innecesario. Ahora, según la parábola, este hombre que viajaba solo fue atacado por salteadores. La huida para él fue imposible. Jamás pudo huir. Porque según el griego original, los hombres le rodearon. No es como que podía, un hombre en una roca, un hombre escondido acá, un hombre acá. O sea, lo rodearon realmente. No tenía manera de huir. Lo despojaron totalmente, no solamente de su ropa, sino de todo lo que llevaba. De todo lo que llevaba lo dejaron completamente desprovisto. Este hombre posiblemente llevaba dinero y un burro, pero los saqueadores lo dejaron absolutamente sin nada. Rápidamente este hombre quedó indefenso, no tenía nada con qué defenderse. Ahora imagínense el cuadro, ¿no? Lo golpearon repetidas veces, golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Podríamos decir que ellos lo molieron a palos, pegándole una y otra vez. Jesús contó una parábola que esta historia ocurría a diario. Hay Martin Luther King, que fue un pastor estadounidense en la iglesia bautista, hizo muchas obras, ¿no? Su labor crucial en Estados Unidos frente al movimiento en contra de los afroamericanos, tuvo numerosas actividades protestantes en contra de la guerra de Vietnam, y bueno, es un hombre muy reconocido y digno de admirar, pero él hizo una mención especialmente en este lugar. Dice, recuerdo cuando la señora King, su esposa, y yo estuvimos por primera vez en Jerusalén. Alquilamos un automóvil, dice, y fuimos de Jerusalén a Jericó. Y tan pronto como llegamos a ese camino, le dije a mi esposa, ¿puedo ver por qué Jesús usó este escenario para su parábola? Es un camino sinuoso, como zigzagueante y serpenteante. Es realmente propicio para emboscar a alguien. Este es un camino peligroso. En los días de Jesús vino a ser conocido como el sendero sangriento. Le llamaban el sendero sangriento, el camino rojo. Camino sangriento, wow. Y ella le decía, y tú sabes, es posible que el sacerdote y el levita miraran por encima del hombre tirado en el suelo y se preguntaran si los ladrones todavía estaban alrededor. O es posible que ellos sintieron que el hombre en la tierra solamente estaba fingiendo, que estaba actuando como si lo hubieran robado y herido con el fin de capturarlos y de atraerlos para una incautación rápida y fácil. Y así la primera pregunta que el sacerdote y el levita se hicieron fue, si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me va a pasar? Pero luego el samaritano vino a él e invirtió la pregunta, si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Acompáñame al versículo 31, Lucas 10:31. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote pasó por aquel camino y siguió de largo. El sacerdote se aseguró de pasar de largo. Sin lugar a dudas, él sabía que si tocaba un muerto, quedaba 7 días en estado de impureza. Vamos a ver por qué fue su pensamiento, por qué fue que no lo tocó. Vamos a Números 19:11. Números 19:11, después de Levítico. Números 19:11. ¿Estamos? Sí.
Dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Él conocía eso. El que tocare el cadáver de cualquier persona sería inmundo por 7 días. Eso a él le impediría cumplir sus deberes en el templo y no podía arriesgarse a eso. Él no podía arriesgarse a esto. El rito se encontraba por encima de la misericordia para este hombre. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole. ¿Por qué camino? Por el de Jerusalén a Jericó. O sea, venía bajando, ¿no? A lo mejor venía cantando una alabanza, ¿no? En ti reposa. Venía cantando, ¿no? No sabemos. O sea, obviamente algo había pasado ahí arriba, ¿no? Entonces el rito se encontró por encima de la misericordia. Pero aquí un momento. Él venía descendiendo de Jerusalén a Jericó. Él ya no iba a servir en el templo. Él ya había servido en el templo. Él ya había servido. Él iba a Jericó. Sí sonaron campanas, ¿verdad? Su temporada de servicio había concluido. Por ejemplo, no vamos a ir por el tiempo, pero Lucas 1 y 8 al 23, vemos a sacerdote, papá de Juan, cómo tenía tiempos, tenía temporadas, ¿no? Y cuando él no pudo hablar, bueno, él terminó su temporada, su tiempo por servir. Eso fue lo que pasó. Entonces, ese sacerdote había terminado su turno de servir y se dirigía a casa. Como ustedes se van a ir después de escuchar la prédica. Y yo también. Después de orar. El sacerdote debía llevar a cabo los ritos religiosos, cuidaba del templo y comunicaba las decisiones divinas. Representaba al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Humanamente hablando, se esperaba que él fuera el que brindara la ayuda al viajante. ¿Ustedes no piensan? Está golpeado, imagínense la escena, ¿no? Viene cantando en ti reposa, ¿no? Y viene bajando y no lo ayuda. Pasa de largo. Jesús decide en su parábola que este hombre pase de largo, ¿no? Lo pone pasando de largo. La palabra original para pasar de largo es antiparerjomai, cuyo significado literal se puede decir se fue al lado opuesto. O sea, lo vio tirado y pasó al lado opuesto. Jesús dice que el sacerdote pasó al lado opuesto. Descendió por el camino en dirección a Jericó en vez de ir a Jerusalén. Ahora, cuando los sacerdotes cumplen el trabajo en el templo o el periodo de tiempo, después regresaban a su hogar. Ese sacerdote estaba camino a casa. Él ya se dirigía camino a casa y no presidiría del templo por algún tiempo. Más o menos como 1200 sacerdotes y levitas vivían en Jericó. Era una ciudad apta o perfecta para ellos porque podían subir. Cuando era el turno de servir, pues nada más iban, ¿no? El sacerdote se niega a prestarle cualquier tipo de ayuda y lo ignora completamente. Él no tenía ningún tipo de excusa. O sea, no podía decir, no le puedo ayudar porque si me contamino no voy a poder servir en el templo. No tenía esa excusa. Si el argumento fuera tocar un cadáver y lo hubiera imposibilitado para servir, hubiera sido absurdo esa excusa para él, para no ayudarle. Ya había terminado su servicio, como dijimos hace un momento. Ahora, más importante aún es el no haber mostrado misericordia. Vamos a Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aún sabiendo que se demandaba esto, aún a los extranjeros, como leímos en Levítico 19:34, a los enemigos en Éxodo 23:4 y 5, es seguro que debía entonces ayudar a su hermano israelita. Él debía haber ayudado a su hermano israelita, no tenía excusa, no tenía para dónde hacerse para no haber ayudado a su hermano. Tenía orden de ayudar a los extranjeros, amarles. Y en Éxodo 23:4 y 5 se le da una instrucción a lo que debía hacer hacia los enemigos. Él debía amar también, debía servir. Ahora, en el versículo 32 de Lucas 10, dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Este parece que se acercó más al herido antes de pasar de largo. O sea, él se acercó todavía más. Él se acercó, lo vio, ¿y qué creen que hizo? Se pasó al otro lado también. Cuando estaba estudiando esto, me puse a ver algunos videos en YouTube de esta parábola, ¿no?
en las caricaturas, ¿no? Y me dio mucha risa porque ponen al sacerdote y al levita, ¿no? Lo ven y cómo caminan y le hacen así, ¿no? Como que no lo ven, ¿no? Se ponen la mano en la cara y no lo ven, ¿no? Híjole. Ahora, ese se acercó de manera, se acercó grandemente al herido y después se pasó al otro lado. A veces los asaltantes lo que hacían esto es que usaban estrategias, se tiraban al piso y se hacían como que estaban lastimados para que cuando se acercara la víctima, bueno, pues ahí lo tomaban, ¿no? Y robaban sus pertenencias, las quitaban. Tal vez el levita apoyaba más el pensamiento de que primero es la seguridad, ¿no? Primero es la seguridad. No valía la pena arriesgarse para ayudar a nadie. Me estaba contando un hermano que hace unos días también, ¿no? En uno de los centros comerciales estaban llevándose a un niño hace unos días y dice que él le contaron que nadie se acercó, o sea, la señora gritando y nadie les acercó. Gracias a Dios ella recuperó a su hijo, ¿no? Hizo un escándalo y gracias a Dios, ¿no? Pero nadie se acercó. Bueno, así estaba él, ¿no? No vale la pena arriesgarse para ayudar a nadie. Los levitas eran ayudadores de los sacerdotes. Ellos les ayudaban a preparar los sacrificios, a recaudar, a, a distribuir las contribuciones del pueblo también. Esos levitas eran mantenidos por las ofrendas del templo y los diezmos del grano, el fruto y el ganado. No vamos a ir ahorita, pero en Números 18, del 18 al 24 podemos encontrar más de esto. Ellos a su vez entregaban a los sacerdotes la 10ª parte de sus diezmos. Ahora, si el sacerdote no se detuvo, ahora sí, este debía de hacerlo. Pero no, al igual que el sacerdote, lo vio y siguió de largo. Un sacerdote o levita inmundo quedaba restringido de cumplir sus responsabilidades en el templo hasta ser purificado. La ley especificaba ciertas responsabilidades sacerdotales que podían dejar al sacerdote y a su asistente inmundos por una temporada. No vayan, pero en Números 19:7 dice, el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Sin embargo, la ley que prohíbe a un sacerdote que toque un cuerpo muerto se expresa en términos exactos. Ni entrará, dice, donde hay alguna persona muerta. No entrará donde esté una persona muerta, ni por su padre o por su madre se contaminará. Eso dice en Levítico 21, del 10 al 11. El levita tenía un poco más de flexibilidad aquí. Aunque él también quedaría inmundo, si tocaba un cuerpo muerto, las consecuencias eran menos severas para él que para el sacerdote. De una u otra forma, los dos hombres no prestaron auxilio. De una u otra manera. Ninguno de los dos ayudó a nuestro amigo. Tenían un temor a la contaminación ceremonial y también un poco de indiferencia, ¿no? Un poco de indiferencia. Quizás aún pasaron al otro lado para no contaminarse con su sombra. Esto era una creencia que tenían los fariseos, que si aún pasaban cerca de la sombra, se contaminaban. Ahora, esta parábola estaba siendo dirigida directamente al escriba, directamente. Aquí Jesús le enseña que ser bueno en sentido legal no es lo mismo que amar a Dios o al prójimo, cosas que el escriba acababa de decir que eran necesarios para su salvación. Aquí ha descrito a dos personajes del orden religioso que estaban por encima de los expertos de la ley. O sea, estaba el sacerdote, el levita, y él dijo, bueno, pues entonces ahora sigo yo en la parábola, ¿no? Un escriba, Pero no, en este momento da un salto abrupto la historia. Dice en el versículo 33 y 34, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Él fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y lo ponió en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Cuando podía parecer que la historia no se podía poner peor para este hombre, para el viajante, él estaba, imagínense, estaba golpeado, estaba deshidratado, estaba moribundo, estaba desnudo, y lo que le faltaba, aparece un samaritano. Ellos odiaban a los samaritanos, ellos no se llevaban entre ellos, ¿no? Dice, este fue movido a misericordia. Ahora imagínense, él se apresura hacia él, al igual que sus entrañas se conmueven de misericordia por él. Jesús pone como ejemplo de amor a un samaritano. La palabra cuando dice movido a misericordia viene del griego espla, eso sí no lo puedo pronunciar. Esplagnisomai, sí puede. Esta palabra, su significado es movido por compasión hasta la profundidad de sus entrañas. O sea, pasa el sacerdote
lo ve y se hace a un lado por su religiosidad. Pasa el levita, lo mira, se acerca más y también pasa de largo. Y el samaritano, ¿no? El samaritano sintió en su estómago, sintió una presión sobre su corazón, sintió que sus entrañas se la estaban aplastando. Y fue movido a misericordia, dice la palabra, hasta la profundidad de sus entrañas. Cuando nosotros decimos corazón, ellos a menudo decían entrañas. O sea, la diferencia, ¿no? Ellos eran como entrañas. Entonces aquí fue movido por compasión hasta la profundidad de sus entrañas. Su corazón se hizo pedazos. Ellos hablaban en particular de las entrañas cuando hablaban también del amor y la compasión. Dice, este samaritano vino cerca de él. Vino cerca de él. Cuando esta palabra es proserjomai, que quiere decir descendió sobre él. O sea, no lo miró por encima, no lo miró como, no se hizo a un lado, no lo miró así, sino que vino sobre él, se acercó, se despojó, dejó sus pendientes, se descendió sobre él, no trató de evitarlo, no pensó en sus excusas para no ayudarlo, sino que desechó todo eso y vino sobre él. Sus entrañas se conmovieron al grado de olvidar cualquier cosa, incluso que él estaba en peligro también. ¿Se dan cuenta? Él estaba en peligro también, pero fue movido a misericordia. Cuando los oyentes escucharon, viene el sacerdote, viene el levita y viene el samaritano, dijeron, no va a pasar el samaritano y lo va a patear, ¿no? Porque ellos no se odiaban. Pensaron que iba a ser el más cruel de todos, ya que los judíos y samaritanos se odiaban. Ser samaritano, hermanos, para que nosotros entendamos, era un sinónimo de ser despreciado. En una ocasión, con amargura lo llamaron samaritano a Cristo. Acompáñame a Juan 8:48. Juan 8:48. Dice, respondiendo entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Fuerte, ¿no? Los judíos trataban de evitar todo tipo de contacto con ellos. También vemos en Juan 4:9 también esto. Anótenlo para que lo puedan checar en casa también para hacer una comparación. Los judíos, no dudaban en excluir de la condición de prójimo a los gentiles. Ellos no razonaban que un gentil fuera un prójimo de ellos. Pero especialmente un samaritano, debido a que eran una raza mestiza, por así decir. Ellos fueron el resultado de una fusión entre el remanente israelita con los gentiles asirios que fueron llevados a la región después de la caída de Israel en el 722 a.C. Eran descendientes de gentiles. Pueden checarlo ustedes en Segunda de Reyes 17 y 18. Para todo judío, ellos eran una raza contaminada. Samaritano era igual a una raza contaminada. Los judíos hacían acepción de personas, siendo racistas. Para ellos el prójimo era alguien de su propia nación, sus amigos, de quienes pudieran obtener un favor, y no cualquier persona cercana, mucho menos un samaritano, quien al parecer era peor que un pagano. A veces podemos llegar a limitar el amor nuestro a los hermanos, y este es un error común. A veces cuando venimos a Cristo podemos llegar a ver algunos familiares que todavía no han venido a Él y viven de manera desordenada, dicen groserías, ¿no? Y a veces escuchamos que dicen una grosería y nos espantamos, ¿no? Sentimos como que se nos va a manchar la gloria, ¿no? Como que nos vamos a ensuciar. Debemos de nosotros soportar eso cuando estamos con alguna familiar, porque nosotros debemos predicarles, ¿me entiendes? Si no, después ya no nos acercamos a ellos. Si dicen una mala palabra, no estoy hablando de que convivamos con ellos, pero no podemos, aunque a veces puede llegar a ser un poco doloroso, cuando a veces tenemos que soportarlo, no tenemos que juzgar, hacerlos a un lado, ¿me entienden? No está bien que nos pongamos en esta postura. Ahora, en esta parábola Jesús se propone romper con los esquemas mentales de este judío intérprete de la ley. Imagínense este judío celoso de la ley, de su religión, y de que Jesús no ponga como ejemplo a un fariseo o a un sacerdote judío, sino un despreciable y vil samaritano, según como ellos lo tenían. Un personaje indigno, bajo e infame. Este ejemplo debió golpear el orgullo de él y de todos los oyentes que estaban. O sea, imagínense ustedes, imagínense el orgullo de todas las personas. Cuando dice samaritano, todos han de haber furiosos, han de haber puesto furiosos.
Este samaritano, movido por compasión hasta la profundidad de sus entrañas, estuvo dispuesto a acercarse al herido, estuvo dispuesto a vendar sus heridas y echarle aceite y vino. Ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y cómo es que viajaba con aceite y vino, no? ¿Por qué es que viajaba con aceite y vino? Este era un botiquín que se usaba en esos tiempos. Para nosotros entender esto, tendremos que adentrarnos un poquito en la cultura oriental. El aceite de oliva tenía varias funciones. Podía ser usado como una pomada, como un ungüento. Se usaba como medicamento tanto en forma externa o interna. También tenía propiedades calmantes y también protectoras. Se podía usar como una pomada, como un ungüento en heridas, en contusiones. Sinaí, tu pie. Vamos a poner aceite. Si se vendaba una cortada fresca con un lienzo humedecido en aceite, por ejemplo, de oliva, la herida podía curarse mucho más y mucho más rápido que por cualquier otro medio. Entonces, mientras el aceite calmaba el dolor de nuestro amigo, el vino podía servir como un antiséptico, como un desinfectante por la cantidad de alcohol que contenía. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, está el levita, se acerca, lo cura, lo venda. ¿Cómo podríamos describir nosotros ese cuadro, hermanos? ¿Había visto jamás, alguna vez jamás, tanta misericordia este hombre? El intérprete jamás había visto ni escuchado tal misericordia. El samaritano callado camina preocupado por este hombre que acaba de conocer. Él no nos podría decir su nombre, no sabe ni cómo se llama, porque a lo mejor ya estaba inconsciente, que es lo más probable. Estaba inconsciente, no podía hablar, no sabe el nombre de esta persona, pero lo venda. Y está preocupado por su salud, pero él no tiene tiempo que perder. Ha limpiado sus heridas y ahora es tarde y tiene que buscar un refugio donde ponerlo. El lugar no es seguro y tiene que apresurarse. Él, fíjense en un aspecto, él no solamente lo venda y lo ayuda, sino que también cede su lugar. A mí esto me golpeó. O sea, él cede su lugar, ¿no? Él lo sube en su burro y él va a un lado y va preocupado por él. Ahora, él, mientras lo está ayudando, él está escuchando que él está agonizando. Él está agonizando, él se está quejando y no puede apresurar más al burro, a lo mejor, ¿no? Va cargado también. Ahora, sus necesidades y compromisos que él tenía, porque él se dirigía a un lugar, no salió para ayudarle al hombre. Sus necesidades y compromisos quedaron en esa vuelta. En esa vuelta donde encontró a este hombre, ahí quedaron. Él se olvidó de todos sus compromisos, de todo lo que tenía que hacer y su única prioridad era ayudar a este hombre. Ahora lo trae, posiblemente ya de noche, y llega al mesón, el lugar donde podía descansar. Pero aquí su responsabilidad apenas comenzaba. Él no fue como que lo aventó ahí y ya, descansa. Él lo estuvo cuidando durante toda la noche. Durante toda la noche lo estuvo cuidando, fijándose que siguiera respirando, que no fuera a tener un paro cardíaco. Lo estuvo cuidando durante toda la noche. Al final de cuentas, él puede pegar el ojo y duerme. En la mañana, él se levanta y él debe seguir su camino, pero no deja al hombre abandonado a su suerte. Otro día al partir, dice que sacó 2 denarios, versículo 35, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. A mí me gustó algo de esta historia. Este era un hombre que tenía buen crédito. No, no estaba en el buró de crédito, ¿no? Porque es que no estaba ahí porque, le dice, cuídamelo, yo te dejo estas monedas. Esas monedas que él le dejó eran más que suficiente para cubrir sus necesidades. Cada denario más o menos era lo que era equivalente al sueldo, al salario de un día. Pero nosotros no podemos verlo como nuestros tiempos. Esa cantidad era suficiente para cubrir su comida, su estancia y más. Aún así, él le dice, toma esto y si falta, cuando yo pase de nuevo, tú conoces mi crédito, yo te lo pago. ¿No? Qué curada. Hay que pagar nuestras deudas, hermanitos. Tenemos que pagar nuestras deudas. Entonces, era un hombre de compromiso también y pone a su cuenta todo gasto adicional que este hombre tuviese. Le da una cantidad abundante y parte. Y ahora le hace la verdadera pregunta, que es nuestro quinto punto. La verdadera pregunta. ¿Quién pues de estos tres, versículo 36, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? En este punto el experto de la ley está hecho pedazos, está boquiabierto, no sabe qué decir, se le acaba de derrumbar su mundo, acaba de dejar deshecho. Todo lo que él pensaba acerca de su misericordia y piedad
está destrozado. Sus excusas farisaicas para odiar a sus enemigos han sido demolidas, no más. A mí, otra cosa que a mí me impactó cuando yo estuve leyendo este texto es que yo no me puedo, yo pienso, no lo dice la palabra, pero cuando él estaba hablando, yo creo que ese hombre vio el rostro del herido, del viajante. Él vio su rostro en él. Es lo que yo pienso. O sea, de alguna manera mientras le estaba hablando, entró en la historia y él pudo imaginarse a él como ese hombre. Él se imaginó a él como ese hombre. Vio el rostro de este hombre que había sido golpeado casi hasta la muerte y la misericordia de alguien que no conocía y no entendía por qué lo ayudaba. Así como nosotros no conocíamos a Jesús, ¿no? No conocíamos a Jesús. No quiere decir que esta historia se trate de, porque no es el contexto, o sea, no, pero sí fue, en cierta manera, fue lo que Cristo hizo por nosotros. No nos conocía, vino hacia nosotros, no pasó de largo, vino y nos salvó por esa misericordia. Entonces él recuerda de repente su pregunta del principio. Y cuando le vuelven las palabras a la boca, Jesús le hace la verdadera pregunta. Esa es la verdadera pregunta. ¿Cuál demostró ser el prójimo de entre estos tres hombres violentos? ¿Cuál demostró ser el prójimo de entre estos tres del hombre violentado? Él había hecho la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y ahora el sentido verdadero de la pregunta hecha por Jesús para el hombre es, ¿quién fue el prójimo? Ya no fue quién es mi prójimo, sino quién fue el prójimo. ¿Sí lo captan? ¿Quién demostró ser el prójimo? Versículo 37 dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La respuesta del intérprete ante tal historia solo le dejó contestar, el que usó de misericordia con él. No es mi punto. Yo estuve leyendo algunos comentarios, algunos puntos, y yo pienso, yo no sé, pero yo creo que esto no se trata que no dijo el samaritano, como que aún tuviera un poco de rencor contra el samaritano, entonces dijo el que usó misericordia. Yo creo que más bien su mente había sido cambiada. Ya no lo tenía como el samaritano, sino como el que usó misericordia, ¿sí? Yo creo que, yo pienso que fue así. Puede haber sido de otra forma, yo digo que fue así. Él estaba haciendo un mayor énfasis en el hombre que ejerció la misericordia, la palabra eleos. El experto reconoció que la misericordia es la que nos lleva a ser prójimo de otros. Esa misericordia es la que nos lleva a nosotros a ser prójimo de otros. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Está en un presente continuo. Lo que le dice es, ve. O sea, ¿ya entendiste esto? ¿Ya viste que fue el que tuvo misericordia? Ahora ve tú y sigue haciendo esto. Para concluir, Jesús no nos ha mostrado a través de esta parábola hasta qué punto Jesús nos ha mostrado a través de esta parábola hasta qué punto nosotros debemos amar. Él nos ha enseñado. ¿A cuántos Dios les ha hablado esta noche? ¿Sí? A mí me habló y sí lo hice. También marca la diferencia entre tener ritos y una verdadera compasión. Ritos no es igual a compasión, hermano. Hoy en día la falta de misericordia ha llenado la tierra. Jesús no quería que esta historia se olvidase. Por eso uno de los puntos fue la historia jamás olvidada. Él no quería que esta historia se olvidara. Tanto es así que está en la palabra. Y si algo quiere Jesús que nosotros no olvidemos, es la misericordia. Y que nosotros la manifestemos a otros. Y misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Más que una alegoría por hacer milagros y sanidades, más bien más que una alegría por hacer milagros y sanidades, como se nos está hablando en el texto anterior, es tener compasión por otros y que esto nos despliegue o que nos lleve a una pasión y a un clamor por otros para que tengan sanidades y milagros. ¿Sí? No es tanto el milagro, o sea, ok, lloré y sanó, sí, por supuesto, nos da una alegría, pero es el ver a alguien aquí tendríamos un montón de, nada más que como nos conocemos poquito, ya son años, pero hay cosas que todavía nos tenemos que aprender a conocer más. Pero si ustedes supieran las cosas por las que yo estoy pasando, ustedes podrían orar por mí, por un milagro. Y si yo los conociera más, yo podría orar por ustedes. Pero como luego preguntó, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿No? Bien, bendición. Pero no sabemos qué orar, ¿no? Por eso es que tenemos que platicar más, conocernos más, porque tú después, ¿sabes qué? Mira, estoy teniendo un problema, esto. Yo ya sé que voy a orar, ¿no? Quiero ser un hombre más de oración, pero sí, ya sé por qué voy a orar.
Entonces, eso no es lo que nos tiene que llevar. La compasión por mi hermano, la compasión por los que no son creyentes y orar por ellos para que Dios sobre un milagro. Y cuando vemos la mano de Dios ahí, vamos a saltar de alegría. Vamos a saltar de alegría. Y más aún porque nuestro nombre está escrito en el reino, en el libro, ¿no? Está escrito en los cielos. Demostrar que le conocemos a través de amar a otros como Él nos amó. Cualquier historia, por más compasiva que sea, incluso esta, se va a quedar corta. Se va a quedar corta cuando nosotros volteamos y vemos la muerte del Hijo. Él derramó en nuestra herida, hecha por el pecado, su sangre preciosa. Sanó nuestro corazón con ese aceite, depositando su espíritu en nosotros y prometiendo que no nos dejará jamás. Y aunque Él no está ahora, o que más bien Él está en el cielo, nos ha dejado otro consolador, el Espíritu Santo, que estará con nosotros hasta que Él vuelva. Esta es la conclusión final. Uno de los comentarios de William Barclay fue que nosotros debemos de ayudar al necesitado, aunque se haya metido en líos por su propia cuenta e imprudencia. No está en nuestra cuenta decir si falló por su propio error, ¿no? Lo debió haber hecho así, eso le pasa ¿no? Como probablemente era el caso del viajero en esta parábola, ¿no? Él se puso a viajar en un lugar que sabía que no debía viajar y tomó una imprudencia y bueno. Ahora, cualquier persona de cualquier nación que está necesitada es nuestro prójimo. Nuestro vecino es nuestro prójimo. La persona cercana a mí es nuestro prójimo. Y el que no vive cerca de mí también es mi prójimo. La ayuda debe ser práctica y no limitarnos a sentirlo mucho. No debe ser así. Es posiblemente que a eso llegaron el sacerdote y el levita. Lo sintieron mucho, a lo mejor, pobre hombre, pero me paso al otro lado. El levita, me acerco más y me paso a otro lado. Pero no hicieron nada más. La compasión, para ser real, tiene que desembocar en obras. Lo que Jesús le dijo al escriba, nos lo dice a nosotros también. Anda tú y haz lo mismo. Obra de la misma manera. Vamos a orar. No, oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu gran misericordia, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a amar, Señor, como tú nos has amado, Señor. Ayúdanos a crecer en misericordia, Padre. En nombre de Cristo, Señor. Gracias, Padre. Amén.